Suelo ofenderlo, don Miguel. Simplemente queremos saber la verdad de los hechos. Algunos escritores dijeron en la historia que usted había reaccionado temerosamente cuando se descubrió la conspiración de Querétaro. Mire, Martín, lo que se diga de mi marido me tiene sin cuidado. Yo conozco muy bien a mi esposo y sé que es y ha sido un hombre muy valiente. Gracias, Josefa, pero yo quisiera dejar en claro algunos hechos que ocurrieron cuando los delataron. Sabemos que el traidor fue Francisco Bueras, quien los delató ante el juez eclesiástico Rafael Gil de León. Eso fue el 13 de septiembre. Cuando el juez fue informado, de inmediato me llegó la orden a través del comandante militar García Rebollo para que hiciera un cateo en las propiedades de los hermanos Emeterio y Epigmenio González. Que ellos eran sus amigos y además eran miembros del grupo conspirador. ¿Qué pensó en ese momento? Como corregidor tenía que cumplir la disposición del juez. Como parte de la conspiración solo pensaba en liberar a los hermanos González. Así que me demoré lo más que pude, pero García Rebollo me urgió para que cumpliera la orden. Custodiados por varios soldados llegamos hasta el comercio de los hermanos González, pero estaba cerrado. Así que premeditadamente toqué con mucha fuerza para alertarlos. Cuando por fin entramos, los soldados encontraron escondidas armas y pólvora y tuvimos que aprender a los hermanos González. Y obviamente ellos pensaron que usted los delató. Y por lo tanto mucha gente pensó que ese había sido un acto de cobardía. Ahora imagínense las especulaciones cuando bajo llave encerré a mi esposa en su recámara. ¿Eso era realmente necesario? Así lo creí. Cuando la puse al tanto de todo lo que había pasado y de que había una orden de aprehensión contra Hidalgo, Allende y Aldama, ella trató de avisarles, pero yo lo consideré muy riesgoso. Así que no tuve más remedio que encerrarla en su recámara para evitar una imprudencia. Pero nada me contuvo. Ya yo había quedado con el alcaide Ignacio Pérez, que tocaría 3 veces el piso de mi recámara. Él vivía exactamente en la parte inferior de mi recámara. Y cualquier emergencia él subiría. Y así fue. Pero toqué muchísimas veces. No me contuve. A eso me refería cuando hablaba de imprudencias. El alcaide Pérez, al oír mi señal, subió presuroso y trató de abrir la puerta de mi recámara, pero fue en vano. Entonces, a través del ojo de la cerradura, le comenté todo lo que estaba sucediendo y le dije que tenía que enviar a alguien a San Miguel el Grande para alertar al capitán Allende, pero él dijo, mejor yo voy porque yo no me fío de nadie, y salió presuroso. ¿Y usted qué hacía mientras tanto, don Miguel? Bueno, yo solo buscaba la forma de liberar a los hermanos González. Para hablar con ellos me aproveché de mi cargo. Y en un descuido de los custodios, le expliqué a Epigmenio que los había apresado solo para salvar a los demás participantes de la conjura. Después le aseguré que iba a encontrar la forma de liberarlos de los cargos. Nos traicionó Joaquín Arias, el muy cobarde. Fingió que estaba de nuestra parte, inclusive iba a nuestras reuniones. Afortunadamente, Ignacio Pérez llegó a San Miguel y junto con el capitán Aldama cabalgaron hasta Dolores, donde se encontraron con Hidalgo y Allende para notificarles que habíamos sido delatados. Y en la madrugada del 16 de septiembre, don Miguel Hidalgo lanzó su famoso grito de independencia y se inició la guerra. Sí, mientras tanto, un pelotón de soldados nos arrestaron a mi esposa y a mí. Los desgraciados. Es que no tuvieron empacho en apresarnos delante de nuestros angustiados hijos. A mi esposa la encarcelaron en el convento de las monjas de Santa Clara y a mí en el convento de la Cruz. Sin embargo, ese fue un encierro breve porque la gente los quería mucho a ustedes y inmediatamente clamaron por su libertad. Y estamos muy agradecidos con ese gesto. Así que el virrey no tuvo más remedio que reinstalarme en mi puesto, eso sí, bajo estricta vigilancia. Pero no crean que ahí terminó todo. 4 años después, el prelado don José Mariano Beristain y Sousa, mejor conocido como el Ojo del Obispo, nos denunció nuevamente, en particular a mí. El virrey Calleja ordenó mi destitución y la captura de mi esposa. Como yo estaba embarazada, a mí me encarcelaron en el convento de Santa Teresa en la Ciudad de México. Pero yo no podía dejarla sola. Así que junto con mis hijos viajamos a la Ciudad de México para estar cerca de ella. Y 3 años, 5 meses después, el virrey Juan Ruiz de Apodaca consideró una instancia legal promovida por mí y dejó en libertad a Josefa en junio de 1817.
Fueron los años más largos de nuestra vida. ¿Y por qué ustedes no los fusilaron? Bueno, porque los conspiradores éramos sujetos de prisión, mientras que los que tomaban las armas eran considerados traidores a la corona y eran fusilados. Así que ustedes finalmente lograron ser testigos de la consumación de la independencia. Al principio todo fue felicidad, pero inmediatamente Agustín de Iturbide se autonombró emperador, cosa que de inmediato nosotros repudiamos. La esposa de Iturbide me invitó a formar parte de su corte y yo le mandé a decir con su lacayo que una soberana de su casa no podía ser dama de una emperatriz. Convencidos de que Iturbide debía derogar su imperio, en nuestra casa se reunían los generales Victoria, Guerrero, López Rayón, Michelena y varios más, convencidos de fincar un gobierno republicano que muy pronto se realizó. Nuevamente conspirando. Por razones justas, Martín, razones justas. Justamente por ello los consideramos defensores de la libertad. Simplemente procuramos cumplir lo que dije cuando me hicieron prisionera. Con mi sangre formaré un patrimonio para mis hijos. Pero el verdadero derramamiento de sangre fue el de miles y miles de mexicanos que murieron por darnos la independencia.